Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros, porque todo encuentro con Jesús es un encuentro que nos da la posibilidad de un nuevo comienzo en nuestra relación con Él. Pero antes de ir a preguntas o la catequesis del día, en fin, hermano y hermana, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por tantas oportunidades y bendiciones que hemos tenido a lo largo de este día. Gracias, Señor, porque cada día es un nuevo comienzo, una posibilidad de un encuentro más profundo, más total, más completo, en la presencia tuya, mi Dios, en quien todo podemos y para quien todo es posible. Gracias, Señor, porque a pesar de tantos ruidos que constantemente estamos escuchando, estamos viviendo en nuestra sociedad, tomamos este momento que tú nos das como gracia, como regalo, como don, para que nosotros podamos aquietar nuestros corazones y escuchar tu santa palabra, Señor. Palabra que edifica, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que libera, palabra que salva. Señor, que esa palabra cale en lo profundo de nuestro ser y que podamos vivir en este día según esa palabra santa que tú nos quieres dar. Hay una palabra, Señor, en este programa que es para cada uno de nosotros. Y queremos decirte, Señor, habla, mi Dios, que tus siervos escuchan. Como dijo Samuel allá en el templo, en el Antiguo Testamento, habla, Señor, habla, mi Dios, que tus siervos queremos escuchar. Queremos escuchar esa palabra que nos va a levantar, Señor, de nuestras miserias, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra falta de sentido en nuestra vida. Habla, Señor, que tus siervos quieren escuchar. Habla, Señor, danos esa palabra que nos alimenta, Señor, que nos da fuerzas para seguir adelante, mi Dios, que nos da la posibilidad de un encuentro más firme, más completo, más total, con ese que es tu palabra, Padre Santo, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice en el día de hoy, nos recuerda cuál es la misión de cada uno de nosotros, cuál es el propósito de cada uno de nosotros, cuál es la razón de existir de cada uno de nosotros. Y ese propósito, esa razón de existir, la propuesta que tú nos haces, Señor, el llamado que tú nos haces, es a la santidad. Santidad. Palabra que significa consagración. ¿Y consagración a quién? Consagración a ti, Señor, tú que eres el santo. Que nosotros en el día de hoy, Señor, tomemos la postura que tomó el Papa Pío X, San Pío X, quien optó no por vivir una vida mediocre cristianamente, pero por vivir una vida entregada a tu servicio en corazón, en cuerpo y en alma, Señor. Y que nosotros, viviendo de esa forma, con nuestra vista fija en Jesucristo, podamos más y más un día decir, como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero ser de Cristo. Bendice, Señor, a este hijo tuyo, a esta hija tuya, que está en estos momentos escuchando, que está viendo, Señor, esta programación. Danos, oh Dios, a todos nosotros, la certeza de que nuestro llamado, nuestra vocación en la vida es la santidad. Es nuestro rendimiento a tu santa voluntad. Es vivir ya no de acuerdo a los dictámenes del mundo, sino que vivir de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, donde encontraremos la verdadera felicidad, el verdadero propósito de nuestra vida, la verdadera razón de nuestra existencia. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendícenos, oh Dios, en este día, y bendice también a nuestros seres queridos. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús.
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, nos escriben, pidiendo que los apoyemos en oración. Con todo gusto, estamos aquí para servirles. Valdemar Barrientos pide oración, también Walter pide oración, Lilia pide oración, y que el Señor les bendiga a todos en abundancia, por el alma de Esperanza Mercado Cervantes y también por la familia Molina Mercado, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y llene sus corazones de paz. Emanuel de Zacatecas, México, pide por la reconciliación de su familia, por su esposa Rosa. Está muy deprimido y necesita oración. Pues, Emanuel, que Dios te bendiga y colme tu corazón del gozo que sintió María Santísima aún en sus momentos más difíciles. Lidia de Orlando, Florida, pide oración por ella, pues, por su familia también, sus hijos, su esposo, que haya tranquilidad y paz en la casa. Y paz es presencia de Jesús, y por eso pedimos en el día de hoy por ti y por tu familia. Y Esther de Brooklyn, New York, pide oración por Iris Ruyan, por la sanación de sus nervios, que 21 años tiene, que el Señor le bendiga abundancia y que haga que todo el sistema nervioso de ella pueda estar perfectamente saludable. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla en abundancia todas sus necesidades. Queremos recordarles, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de la red social del Padre Pedro son los siguientes. Primero está la página web de mensaje, que es mensaje1.com, y ahí encontrarán pues mucha información sobre este servidor y sobre lo que nosotros hacemos para servir a la comunidad. También está la página de Facebook, en que enviamos con regularidad pues mensajes positivos y alimento espiritual que nos ayuda en nuestra jornada de día a día. La página, para llegar a ella, solamente tienen que ir a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Además, ahora estamos en Twitter y también en Instagram, y la dirección es @padrepedronunes, Padre Pedro Nunes. Y por favor tengan en cuenta que deben de tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso jamás lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Como dije anteriormente en la oración, pues nuestra meta, el propósito de tu vida y de la mía, pues no es otra cosa sino que buscar con la fuerza de la ayuda de Dios la santidad. ¿Y qué es un santo? Pues un santo es uno que imita al santo que es Jesucristo, que es Dios. El Señor bien lo dice en varios pasajes de la Biblia. Me estoy acordando de estos momentos de uno, que es Levítico 11, versículo 44, que dice: sean santos porque yo, tu Dios, Yahvé, soy santo. Y de nuevo tenemos el ejemplo por excelencia de lo que es una vida en santidad. Y esa vida en santidad nos ha mostrado Jesús. Y para que nosotros podamos caminar en santidad, pues el Señor Jesús nos ha dado los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia, comenzando con el bautismo y terminando con lo que se llamaba anteriormente la extrema unción o la unción de los enfermos. Pero en medio de todos estos está uno maravilloso, que tal vez es el central, tal vez es el que realmente pues debemos de poner un poquito más de atención, y ese es el sacramento de la Santa Eucaristía. La palabra Eucaristía significa gracias o acción de gracias, es una palabra griega. Y Eucaristía es el sacramento que nos da vida. Y es por eso precisamente que para un papa muy, muy especial, un hombre muy santo de Dios, el Papa San Pío X, pues él puso mucho énfasis en la Eucaristía, mucho énfasis en la importancia de no solamente recibir la Eucaristía, pero de dejar que esa vida que Dios nos da en la Santa Comunión nos llene de tal modo de la presencia de Él, que podamos dejar más y más todas esas ataduras con que el mundo, el maligno, el pecado nos ata, para poder más y más vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, llenos de la presencia de Dios, transformados por la presencia de Dios, ungidos con el amor de Dios en la Santa Eucaristía. A mí me llama mucho la atención el pasaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en que el Señor Jesús dice varias veces en la sinagoga de Cafarnaúm: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre no morirá jamás.
dice la palabra de Dios. Y también añade el Señor Jesús en el versículo 55 y dice, mi carne es comida verdadera. No es un símbolo, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. No es un símbolo, es de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto fue algo que le impactó al Papa Pío X, a San Pío X. ¿Por qué? Porque él desde muy jovencito, él tenía mucho amor a la Santa Eucaristía. Tanto así que cuentan que a la edad más o menos de 14 años, un obispo visitó el lugar donde él vivía y él se acerca al obispo y le dice, ¿por qué no podemos nosotros, los más jóvenes, comulgar? Y el obispo se quedó mirándolo y le vio la ansiedad que él tenía en su rostro de recibir al Señor en la Eucaristía. Y le hizo algunas preguntas y pues el muchacho contestó perfectamente bien y le permitió al obispo comulgar a esa temprana edad de más o menos 14 años. Cuando llegó a ser papa, pues el Papa Pío X hizo algo maravilloso, algo que no se había hecho en siglos. Y lo que hizo fue que permitió que los niños de 7 años en adelante pudieran recibir la Santa Comunión. ¿Para qué? Para recibir la vida de Dios en ellos y de esa manera poder caminar en santidad cada vez con más fuerza y poder hasta el momento de llegar a la unión perfecta con Cristo Jesús en el cielo. El Papa era una persona muy humilde. Pío X era una persona muy humilde. Su nombre era Giuseppe Melchior Satros. Y cuando asume el nombre de Pío X, pues él comienza a hacer muchas reformas dentro de la iglesia, reformas muy positivas. Y unas reformas pues que las hace precisamente esa, el dar a conocer que como misioneros del Señor Jesús, como ministros de Jesús, tenemos que procurar la santidad. Y una de las formas de procurar la santidad es a través de la humildad, reconocer que no somos nada en sí. Hay muchas personas que se revisten de soberbia, de orgullo. ¿Por qué? Porque piensan que son pues excesivamente importantes. El Papa vivió una vida muy sencilla. Si ustedes ven alguna vez el lecho donde el Papa dormía, era algo muy sencillo, muy simple. Se parecía mucho al Papa Francisco hoy día. Y no solamente en su forma de vivir su vida, pero también en su forma de relacionarse con la gente. Era un hombre muy abierto, era un hombre muy humilde, era un hombre muy de Dios. Tanto así que cuentan que una vez un hombre de mucho dinero del estado de Texas en los Estados Unidos fue a ver al Papa y le dice ese señor de mucho dinero, ¿por qué usted no me da su reloj? Yo se lo compro. Le voy a dar, imagínese usted, le voy a dar $1,000,000 por el reloj. Y aquel reloj se lo había dado su familia. Y para él pues era un reloj muy sencillo, pero era un regalo de su familia. Y le dijo al multimillonario, lo siento mucho, pero no puedo hacer el canje. Y aquel hombre se queda mirándolo y dice, pero si su reloj no vale casi nada. Dice, pero para mí vale mucho. Y le dice entonces, Santo Padre, usted será un hombre muy espiritual, pero de negocios no sabe nada. Tal vez no sabía mucho de las cosas del mundo porque no le interesaban. Pero sí sabía una cosa, que lo más importante es el cultivar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, porque al fin y al cabo todo pasa, pero quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Hoy día es un gran santo de la iglesia, un hombre que podemos imitar, un hombre a quien podemos pedir que nos apoye, porque Él está tan cerca de Dios que Él puede pedir la gracia de manos del Señor Jesús para ayudarnos en nuestras necesidades. El Papa Pío X, un gran santo de la iglesia. El número para que nos llamen, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Bienvenidos a este segmento, hermanas y hermanos, de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada desde México, Anayeli, que está esperando pacientemente. ¿Me escuchas, mija? Sí, buenos días, Padre. Muy buenos días, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? Bien, Padre, aquí, ansiosa por saber alguna respuesta. Con todo gusto. Adelante, por favor. Sí, bueno, mire, Padre, mi pregunta es, hace algunos años pertenecía a la Iglesia Cristiana. Por gracia de Dios, pues hoy estoy en la Iglesia Católica con mucha Dios te fe. bendice. Amén. Pero, gracias. Pero mi pregunta es también, ¿por qué en la Iglesia Cristiana le llaman a Dios Jehová? En la Iglesia Católica, Yahvé. Yo quiero saber si ambos nombres son correctos. Muy interesante. Y una pregunta te quiero hacer. Antes tú estabas en una iglesia cristiana, ¿cierto? ¿En la Iglesia Anayeli, Cristiana? antes estabas en una iglesia cristiana, ¿cierto? Sí, pertenecí Y como hoy día no 9 estás, años. hoy día no estás en una iglesia cristiana. ¿La católica no es No. cristiana? Estoy en la iglesia, estoy en la Iglesia Católica. Pero ¿Ves? mira que, Eso, para comenzar, eso es algo que tenemos que aclarar. La iglesia instituida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Son las 4 características de la iglesia. Y bien sabemos que la iglesia que funda Jesús es una sola. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No muchas iglesias, no un conjunto de conglomeraciones de iglesias, sino que una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Entonces, Dios en Jesucristo, pues establece esa iglesia y promete Espíritu Santo para que vivamos en la unidad y para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Entonces, la iglesia es una. Desafortunadamente nos hemos dejado quitar el nombre de cristianos y ahora pues los hermanos evangélicos se llaman cristianos y a nosotros nos llaman católicos romanos. Es decir, somos la iglesia de Jesucristo. La palabra católica significa universal. Jesús, su acto salvífico y su mensaje es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Por eso es que es católico, el mensaje es universal. La palabra católico significa universal, es una palabra griega. Entonces, por favor, que estemos conscientes de que pertenecemos a la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia cristiana católica. Si quieren hacer divisiones de esa manera, pero realmente es la iglesia católica porque es la iglesia cristiana, porque es la iglesia fundada por Jesús. Te felicito porque has tomado esa decisión de ser parte del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia establecida por Jesús, que es la iglesia católica. Una cosa que es importante, ¿cómo se debe de llamar a Dios? ¿Jehová o Yahvé? Pues tú conoces lo que es el tetragrama, ¿verdad? El tetragrama son las 4 consonantes que están en el nombre de Dios. Es el nombre que Dios le da a Moisés en el momento de la zarza cuando estaba ardiendo, Éxodo capítulo 3, y ahí cuando Moisés le pregunta, ¿y quién me envía al faraón? Entonces Dios le dice a Moisés, dile que yo soy, te envía. La palabra yo soy entonces sería o Yahweh o Jehová, uno de los dos, ¿verdad? El caso es que como no sabemos cuáles son las vocales que están en el tetragrama entre las 4 consonantes del nombre de Dios, pues entonces nunca se dijo por siglos, nunca se pronunció el nombre de Dios, porque los judíos pensaban que era demasiado sagrado para ellos pronunciar el nombre de Dios. Hoy día, después de haber hecho muchos estudios, se piensa con seguridad, y esto es por muchos teólogos biblistas, expertos en los escritos del Antiguo Testamento, que como se debe de pronunciar el nombre es Yahweh o Yahvé. No Jehová, porque Jehová realmente pues, no está de acuerdo con los parámetros usados para distinguir realmente el nombre usado por Dios. Entonces, para nosotros los católicos es Yahweh o Yahvé, en español sería, que al fin y al cabo es la misma cosa. Pero si alguien quiere decir Jehová, no hay ningún problema. Es decir, la iglesia no está en contra de que se use el nombre Jehová o Jehová,
porque al fin y al cabo lo importante es que nos estemos dirigiendo a ese Dios que lo ha creado todo y que nos ha enviado a su único Hijo Jesucristo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Pero en mi caso yo uso Yahweh o Yahvé. Así que Dios te bendiga por tu llamada, muy agradecido. En estos momentos tenemos un correo electrónico, alguna pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo 2 dudas que espero me las aclare. Entre católicos escuché decir a alguien que el Padre Nuestro termina en "y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén". Sino que se agregaba, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Es así? Mi segunda duda. El domingo, durante la misa, una adolescente recibió 3 sacramentos a la vez: el bautismo, la confirmación y posteriormente la comunión. ¿Está bien esto? Gracias. Saludos, Lucía Fátima desde Concepción, Chile. Muchísimas gracias, Lucía Fátima, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar con la segunda pregunta primero. Y la respuesta sería que en el caso de una persona adulta, me imagino yo que este adolescente pues ya está en una edad adulta, pues a través de una formación catequística puedes recibir, y de hecho se reciben, los 3 sacramentos que se conocen como los sacramentos de iniciación cristiana, que es el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Y se recibe al mismo tiempo porque la persona ya está preparada conscientemente, supuestamente, para recibir estos 3 sacramentos a la misma vez. El bautismo, que es lo que lo introduce a la persona al cuerpo de Cristo y al camino que es Jesús. La confirmación, que es la venida del Espíritu Santo de una forma poderosa, que ha recibido ya en el bautismo, pero que es confirmado esa presencia en el momento de la confirmación, y esa persona pues hace el acto de vivir en santidad para Cristo Jesús, y por eso se dice que es un soldado de Cristo. Es una persona que ha optado por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y finalmente, para poder mantener esa relación íntima con Jesús, de ser soldado de Cristo y de vivir según su santa voluntad, pues recibe la Santa Comunión, que es la vida misma de Dios, para poder nutrirse de Dios y caminar en el camino de la santidad, en el camino de Dios. Lo segundo, acerca del Padre Nuestro. Es muy interesante lo que está diciendo, porque cómo empieza el Señor Jesús, el Padre Nuestro, y cómo lo termina. Cuando los discípulos de Jesús le piden que, al igual que Juan Bautista les enseña a orar a sus discípulos, que ellos quieren que Jesús les enseñe a orar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús le da el Padre Nuestro. Y lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 13. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cómo le dice que deben de orar? Y esa es una oración que yo estoy seguro los discípulos oraron una y otra y otra y otra vez. Hay personas que dicen que no se deben de repetir palabras como se está orando. Pues el Señor Jesús le da esta oración, y solamente esta oración, para que la digan y la repitan y la repitan y la repitan, y a través de los siglos se repita la misma oración. Es una oración perfecta, es la oración dada por el mismo Jesús a sus discípulos y a todos nosotros. Y comienza diciendo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Y al final, versículo 13, dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, o líbranos del maligno, depende de la traducción que tienen ustedes. Ahí termina, ahí termina. La otra parte es como que una doxología. ¿Y qué es una doxología? Es una alabanza a Dios que la iglesia le hace. Todo el pueblo unido alaba al Señor diciendo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. El poder no es de Satanás, el reino no es de Satanás, la gloria no es de Satanás, la gloria, el poder y el reino son de Jesucristo. Y por eso se añade esa doxología al final de la oración dada por Jesús a sus discípulos y a nosotros también, que es el Padre Nuestro. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos, pues yo diría, desde el 9 en adelante. Que Dios te bendiga. Tenemos un momento, en este momento tenemos una pregunta en el correo electrónico. Adelante, por favor. Dios abomina la idolatría. La idolatría es satánica. Dice 1 Corintios que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros pasajes de la Biblia abominan y condenan la idolatría. ¿Así o más?
Yo era católico, pero mi hermana me empezó a compartir de la palabra de Dios y empecé a leerla y encontré la verdad, solo la verdad. La Iglesia Católica ha alterado la Biblia y habla mentiras que no están en ella. Además, están llevando a miles de almas al infierno por adorar tantos ídolos. Usted está mal. El Salmo 115 habla de la idolatría. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene poder y salva. Pablo Lombardi. Pablo, hermano, ¿con qué soberbia estás hablando? ¿Con qué falta de conocimiento estás criticando? Y criticando lo que tú no sabes y lo más probable, hermano, que tú nunca fuiste un buen católico y cualquier viento de doctrina te llevó al error. Desafortunadamente, y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso el profeta Oseas en el capítulo 4 de su libro dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y desafortunadamente, con tu actitud de soberbia, con tu actitud de juicio, diciendo yo estoy bien y ustedes están mal, confundes a muchas personas. Y eso es lo que quiere Satanás. Que mucha gente se confunda y al tú hablar de esa manera, con esa prepotencia, con ese despotismo, pues causas confusión en muchas personas. De nuevo, eso es lo que Satanás quiere. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La iglesia. Dice la palabra de Dios, me llama mucho la atención porque nosotros que supuestamente somos cristianos, que seguimos a Jesús, que es amor, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero tú no estás obrando con amor, perdóname, hermano. Tú estás hablando, de nuevo, hablando con mucha soberbia, con mucho juicio, y donde hay juicio como el tuyo, ahí no hay amor. Ahí hay cualquier cosa menos amor. Pero ojalá que me escuches, ojalá que no cambies el dial del televisor y que me escuches lo que yo tengo que decir. Yo te escuché a ti, por favor, escúchame a mí. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 y en adelante, pero te voy a leer el 1 y te voy a leer el 5 también. Dice, no juzgues a los demás y no serás juzgado tú, o no serán juzgados ustedes. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Es decir, ¿por qué no le hablas a los musulmanes y te vas a las mezquitas y le dices a ellos que lo que están haciendo está mal? A ver qué va a pasar contigo. ¿Por qué no vas a, qué sé yo, a un grupo de ateos y les hablas de que tienen que salvarse y tienen que conocer a Jesús y tienen que aceptarlo como Señor y Rey de sus vidas? ¿Por qué no vas donde ellos? Es muy fácil pescar en pecera, ¿sí? Y eso es lo que tú estás haciendo. Y no solamente a través de este programa, pero ¿cuántas personas tú no estarás confundiendo en estos momentos con tu crítica déspota, ¿verdad? Y sin causa bíblica en absoluto. El Señor Jesús continúa diciendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, en este caso versículo 5, hipócrita, no lo digo yo, lo dice Jesús, hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Tú al degradar con tu crítica la iglesia, estás degradando el nombre de Jesús, estás degradando la autoridad de Jesús, estás degradando la obra maestra de Jesús, que es su iglesia. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, si vamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles un momentito, vemos como un tal Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia. Estaba persiguiendo la iglesia, no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Dice la palabra de Dios, versículo 3, que mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, donde iba a perseguir y a poner bajo su dominio a los cristianos que encontrara y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados y para que fueran martirizados, para que fueran muertos. Dice la palabra de Dios que le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, supuestamente. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Saulo le dijo, ¿y quién eres tú? Y él contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nosotros criticamos la iglesia, cuando nosotros juzgamos la iglesia, que no somos nadie para juzgar, porque si bien es cierto que la iglesia está llena de 20,000 faltas porque estamos tú y yo en ella, por lo menos tú estabas en ella, yo sigo en ella.
y somos débiles y somos pecadores, pero la iglesia es una institución divina, es voluntad de Dios. Y la iglesia la establece el mismo Dios porque sabe que a través de la iglesia Él va a seguir salvando a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Yo regreso al Padre, dice el Señor Jesús, pero les enviaré al Paráclito, al Defensor, que les enseñará la verdad. Vivan unidos. Padre, que todos sean uno, tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. La palabra de Dios nos habla de que los ídolos son malos. Y eso lo dijimos en el programa anterior, definitivamente. Todo lo que tome el lugar de Dios es una abominación a los ojos de Dios. Tu soberbia en estos momentos es una abominación a los ojos de Dios. Tu despotismo en estos momentos es una abominación ante los ojos de Dios. Y tú estás teniendo esos ídolos en ti, hermano. Y yo te exhorto, yo te invito, yo te animo para que eches esos ídolos a un lado, porque no te hacen bien ni a ti ni a las personas con quien tú te codeas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si bien es cierto que los ídolos, es decir, lo que toma el lugar de Dios es malo, las imágenes que se hacen o que se hacían en los tiempos de Mesopotamia, cuando Babilonia era tal vez el más importante y fuerte de los imperios en aquellos entonces, pues tenían una multiplicidad de dioses. Y los israelitas, que habían sido pues contaminados por los babilónicos, pues también hacían lo mismo. Y se habían apartado de Dios. Y por eso sufrían tantas calamidades, porque cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aparta de ese que es la vida, uno experimenta muerte en un montón de situaciones diferentes. Y eso es precisamente lo que le pasa a esta gente. Y por eso Dios pues rechaza a los ídolos. Por eso es que Dios se siente hastiado, si podemos hablar así, en una forma metafórica sobre Dios, se siente hastiado de las personas que hacen pues pleitesía a los ídolos, que los adoran, etc. ¿Por qué? Porque son imágenes que nada que ver. No tienen vida, no tienen respiración, no tienen aliento, no tienen nada. El caso es que si bien es cierto que las imágenes de dioses falsos, como Baal y como tantos otros, pues son una abominación entre los ojos de Dios, las imágenes que los representan a Él son buenas, son justas y son necesarias, hermano. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿No es cierto que en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 18, Dios le exige a Moisés que haga 2 imágenes, 2 querubines de oro macizo, y los ponga cada uno a un extremo del arca de la alianza, donde se encuentran las cosas más importantes para los judíos en relación a su fe en Dios? Entonces, que haga 2 querubines de oro macizo y los ponga cada lado de la alianza, del arca de la alianza. ¿No es cierto que el Señor manda a Moisés también, cuando estaban siendo picados los israelitas en el desierto por serpientes venenosas y los mordían y morían? Y va Moisés donde el Señor le dice: Señor, por favor, ayúdanos. ¿Y qué es lo que dice Dios que haga? Una imagen que lo va a representar a Él, una serpiente de bronce, y que la ponga sobre un palo. Todas las personas que lo miren esa serpiente, no morirán, sino que se sanarán. Es como una especie de antesala de lo que Jesús va a hacer, que va a morir en un palo, va a morir en una cruz, por amor a ti, por amor a mí. Ay, pero ¿cómo es eso que va a hablar de que la serpiente y Jesús son la misma cosa? No, es decir, Dios todo lo que crea es bueno, incluso la serpiente. Que se vuelvan malos algunos de lo que pues Dios ha creado, eso es cosa tuya y cosa mía. Porque podemos hacer el bien, caminar en santidad, o podemos ir en dirección opuesta. La serpiente no es mala, pero lo que la serpiente hace, según el libro de Génesis, en el capítulo 3, sí es malo. Hace que el hombre y la mujer se aparten de la verdad y de la vida, que al fin y al cabo es Dios. Mira, toda imagen que apunte hacia Dios es buena y necesaria, y Dios no solamente la acepta, sino que la exige. Pero toda imagen que nos aparte de Dios, incluso el billete que tenemos en nuestra billetera, que tiene imágenes, ¿verdad? Y que adoramos muchas veces, y que lo adoramos al punto de adorarlo más que a Dios, porque entre el trabajo y Dios preferimos el trabajo a Dios. Entre nuestros placeres y Dios preferimos nuestros placeres a Dios. Entre acumular y poseer más y lastimar a los demás a consecuencia, preferimos el dinero que lo que Dios nos pide. Hay muchas formas de adorar ídolos falsos. Lo importante es reconocer que la Iglesia Católica no tiene ídolos, no es idólatra, por el contrario, esas imágenes
están ahí para recordarnos que Dios está presente y que de la mano de Dios todo lo alcanzamos y todo lo hemos de tener al fin y al cabo la santidad como Dios nos los pide. Perdonen que me he demorado tanto, pero yo creo que era necesario. Tenemos a Lisette de Massachusetts vía telefónica. Lisette, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Bendición, Padre. ¿Cómo estás? Bendecido en Victoria. ¿Cómo estás tú, Lisette? En Victoria, eso es amén. Amén. Bendito sea Dios. Adelante, por favor. Te escucho. Sí, Padre. Yo soy católica. Toda mi vida siempre he sido católica. Yo quiero que usted me conteste, porque mi hija me dice de que la Virgen María tuvo más hijos. Claro. Y yo le digo, no. Claro que sí tuvo más hijos. Lisette es hija de María, Pedro es hijo de María, todos somos hijos de María. ¿Por qué? Porque al nosotros ser incorporados en el cuerpo de Jesús a través de nuestro bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 5, pues en alguna forma María es nuestra mamá también. Así que desde ese punto de vista está bien. Ahora, desde el punto de vista de decir que María biológicamente engendró hijos e hijas, eso es una absoluta mentira. Y uno de los canales de televisión hispano pues estaba dando una película precisamente en que se mostraba a María teniendo otros hijos. Y eso es imposible. Cuando el ángel se presenta donde María Santísima, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente, vamos a ver aquí. El ángel Gabriel se presenta a María y le dice: alégrate, la amada y favorecida, es decir, la escogida por Dios, el Señor está contigo. Y le dice que va a tener un hijo que va a ser grande y va a gobernar al pueblo hasta el fin de los tiempos. Y ella dice: pero ¿cómo voy a tener un hijo si soy virgen? María dice: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Es decir, María había consagrado su cuerpo al Señor. En los tiempos de Jesús, si bien es cierto que la mujer estaba llamada a tener hijos, también había dentro del judaísmo mujeres y hombres que se comprometían con Dios, que se entregaban a Dios, que se rendían a Dios y rendían todo su ser para vivir castamente toda su vida, para trabajar en pos del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Entonces el ángel le dice que descenderá sobre ella la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo, y la cubrirá no solamente con su sombra, sino que ese niño será santo y llegará a ser y será hijo de Dios. ¿Y qué hace María? Pues María, después de escuchar al ángel que le dice: para Dios nada es imposible, María entonces dice: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es decir, que María tuvo otros hijos. ¿Dónde está eso? No hay ninguna frase en la Biblia que diga que María tuvo otros hijos. De que digan, María tuvo hermanos definitivamente, pero Lisette, tú eres mi hermana también. Y todos los que estamos aquí somos hermanos y hermanas, porque somos hijos de un mismo Padre que es Dios, ¿verdad? Pero el único hijo de María que habla la Biblia, el único hijo es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, con sus preguntas, comentarios, etc. 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos pronto, hermanas y hermanos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, la palabra dice que si crees, tu familia se salvará. Pero he visto casos en que los padres son creyentes, trabajan por el reino y muere el hijo sin signos de conversión. ¿Qué sucede con ese hijo? ¿Será salvo? ¿Dónde veremos esa salvación de la que habla el Señor?
Mariel desde ciudad de Rawson, provincia del Chubut, en Argentina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy agradecido, Mariel, por tu pregunta. Y sí, a veces como que es un poco desconcertante porque hay personas que dicen, bueno, estos papás estuvieron todo el tiempo en el camino del Señor, sin embargo los hijos se han descarriado. ¿Y qué pasa si mueren sin pues haberse convertido supuestamente? Pero como dice la palabra de Dios, nosotros vemos las apariencias, el Señor mira el corazón. Y cada uno de nosotros va a responder ante la presencia de Dios en el juicio final de acuerdo a la oportunidad que hayamos tenido de conocer la verdad y responder a ella. Y la verdad, pues al fin y al cabo, es Jesucristo. A veces hay personas que son víctimas de circunstancias, ¿no es cierto? No para poner una excusa, pero es una realidad. No todo el mundo está en el mismo nivel espiritual y no necesariamente porque no querramos estar, sino que tal vez a consecuencia de diferentes situaciones que experimentamos en la vida, pues nos han puesto en diferentes niveles espirituales. Lo importante es creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para salvarme? Una pregunta fabulosa, a mí me llama profundamente la atención. ¿Qué debo de hacer para salvarme? ¿Y qué es lo que responden ellos? Cree tú en Jesús, cree tú en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Y qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús no solamente es tener un concepto intelectual de la existencia de Dios o la existencia de Jesús, pero es mucho más todavía. Es el donar mi vida, es el rendir mi vida, es el ofrecer mi vida en su totalidad a Jesús para que Jesús de verdad sea el Señor, el dueño, el amo y el Dios de mi vida. Entonces, cuando uno comienza de verdad a poner a Jesús como Señor, dueño, amo y Dios de la vida de uno, pues uno va a influenciar a otras personas. El ser humano influye sobre otros, estemos conscientes o no de esa realidad. Influenciamos para bien o influenciamos para mal a otras personas. Y cuando yo estoy entregado a Jesús, cuando Jesús de verdad se convierte en lo más importante para mí, aunque a veces flaquee, aunque a veces me quede corto de la meta que es la santidad, pero sigo luchando con la gracia de Dios por alcanzarla, entonces otra gente va a querer imitarme. Y comenzando con mi propia familia, que muchas veces es lo más difícil, porque como bien dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Pero sí te puedo asegurar una cosa, que Dios no miente. Y lo que Dios permite y lo que Dios hace siempre es para nuestro mejor bien, si ponemos nuestra confianza en Él. Si esa mamá puso de verdad su confianza en el Señor Jesús, puede estar convencida de que ese hijo, aunque haya muerto, hizo sus paces con el Señor antes de entregar su alma al Todopoderoso. Yo recuerdo, y eso nunca se me va a olvidar, un hombre de Dios, un hombre santo en Nueva Orleans, tenía 4 hijos. Los 4 hijos descarriados totalmente. Los 4 hijos como que no tenían esperanza de nada. Y sin embargo, este hombre no claudicó, no se dio por vencido. Siguió orando, siguió dando el mejor ejemplo, siguió actuando según la voluntad de Dios. Y cuando muere este hombre de Dios, los 4 hijos se acercan al féretro y juntos, llorando, se arrodillan, le piden al Señor perdón por haber vivido una vida al margen de la voluntad de Dios y prometen delante de todo el mundo que desde ese momento en adelante van a buscar a Jesucristo, van a unirse a la iglesia y van a ser los mejores hijos de la iglesia y los mejores portadores del Evangelio, porque querían continuar la vida como su papá realmente les había enseñado. Y yo estoy seguro que desde el cielo, ese hombre que tenía esos 4 hijos que vivían como el hijo pródigo, vio como aquellos hijos regresaban a la casa del Padre, al corazón de Dios, y comenzaban una vida nueva. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, sembrar la semilla de la fe en Jesucristo y vivirla. Ahora, a Jesús le tocará recoger la cosecha en su debido tiempo. Así sea. Tenemos en estos momentos desde New York a una persona anónima que está pacientemente esperando. Adelante, por favor. Bienvenido o bienvenida. Padre, ¿usted me escucha?
Perfectamente bien, sí, adelante. Ok, padre, yo tenía esta pregunta, pero ya como quien dice, como el mensaje que yo oí de usted, como que ya estoy más clara. Ah, bueno. Gracias, padre, que Dios lo bendiga. Yo oigo su programa toda la semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y qué bueno, porque a veces cuando una persona hace una pregunta, lo interesante de estos programas es que no solamente una persona es la que se beneficia, sino solamente Dios sabe cuántas más, ¿verdad? Como usted, por ejemplo. A mí se me han ido muchas dudas cuando usted le mandan a hacer preguntas, cuando le hacen, que esa misma pregunta yo también me la hacía interiormente. Y digo yo, ya yo no tengo que hacérsela porque ya yo la oí de otra persona. Así es. Que usted se la ha contestado. Pero mi duda era, y ya no tengo duda con lo que usted me dijo. Amén. Muchísimas Padre, gracias. ¿sabe qué pasa? Sí. Que nosotros somos humanos y eso es un grito que nosotros siempre digamos, que somos humanos, pero por eso no quiere decir que estemos jugando los demás, porque somos humanos. ¿Sabe una cosa interesante? Esa es la mentira más grande, porque el ser humano es ser como Jesús, que es el hombre perfecto. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios en su forma más perfecta como humano es Jesucristo. Entonces, si realmente queremos ser verdaderamente humanos, tenemos que luchar con la gracia de Dios por semejarnos más y más a ese que es el humano perfecto, que es Jesús, que es la imagen perfecta de Dios Todopoderoso. Así que la excusa de que porque soy humano hago esto, porque no soy humano, porque soy cualquier otra cosa menos un ser humano, es que actúo de esa manera. Pero ser humano significa ser como Jesús, el perfecto entre todos los humanos. Que Dios le bendiga, muchísimas gracias. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, estoy desconcertado con la iglesia. Estuve en Roma y no estoy de acuerdo con el cobro de 45 euros por el ingreso al Vaticano. Aunque llevé dinero, no tenía lo suficiente como para gastar tanto. El Vaticano tiene mucho dinero. Soy católico y hay cosas de la iglesia que no comparto. Me someto solo a Jesucristo. Ricardo de Uruguay. Ay, Ricardo. Volvemos con la misma cosa, que el Vaticano tiene mucho dinero. Ojalá tú trabajaras en el Vaticano. ¿Sabes que en el Vaticano hay 2.866 empleados? 2.866 empleados. Y pues para mantener todos esos empleados, sus familias, que tengan una residencia decente, que puedan comer decentemente, que puedan vestir decentemente bien, etcétera, 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 que puedan tener seguro en caso de emergencia médica y todo lo demás, además de todos los gastos, todos los ministerios que el Vaticano tiene, incluyendo Radio Vaticano, incluyendo Televisión Vaticana, incluyendo todos los contactos de medios de comunicación habidos y por haber. No son 50 centavos, hermano. Y sabes una cosa, 2/3 partes de lo que recibe el Vaticano a través del apoyo de las diferentes parroquias, unas más y otras menos, 2/3 partes va para las misiones. La Iglesia Católica es la agencia de caridad más grande y eficaz del mundo. Y sin embargo, estamos en la Iglesia Católica y lo que hacemos es apuntar con el dedo y dejarnos guiar por teorías falsas de que el Vaticano tiene mucho dinero y que por lo tanto el Vaticano debe hacer las cosas de gratis. Porque al fin y al cabo los que trabajan en el Vaticano, que la mayoría son hombres y mujeres casados y son personas que tienen familias y que tienen necesidades. Y si la Iglesia va a hablar de justicia y ser injusta con sus pagos, entonces ¿de qué estamos hablando? El caso es que 2/3 partes de lo que recibe el Vaticano a nivel mundial, de todas las parroquias, un poquito más, un poquito menos, va para las misiones, para ayudar a los más necesitados. Y yo me pregunto, mijo, ¿cuánto tú le das a las misiones? ¿Cuánto tú le das al Vaticano para que en tu nombre algunos que están privados de lo más esencial en la vida, como es un bocado de comida o como es una inyección de penicilina cuando necesitan, ¿cuánto tú das? Es decir, es muy fácil hablar y hablar muchas veces, perdóname, cosas que no son ciertas. Pero si tú haces un poquito de investigación, vas a ver que lo que tiene el Vaticano en riquezas y que al fin y al cabo no le pertenece al Vaticano,
son las pinturas, las esculturas, las obras de arte que a través de los siglos diferentes artistas han plasmado en ellas su fe. Y acuérdate que hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta la invención de pues, la prensa móvil por Gutenberg, pues las personas realmente, la mayoría, no podían leer ni podían escribir tampoco. Imagínense ustedes cuánto gastamos en diversiones, cuánto gastamos en ir a ver un artista, ir a ver, pues, no sé, una obra de arte o tal vez una comedia o cosas así. ¿Cuántos desafortunadamente invierten en cosas peores? En, qué sé yo, en prostitución o en pornografía o tal vez en tragos, en licor. Y sin embargo, como que eso no nos fijamos mucho y ahí es donde está el mal. Pero cuando tenemos una institución que lucha y que trabaja por el bienestar de la humanidad, entonces ahí tratamos de sacarle, pues, las ovejas negras. Mira, nadie puede hablar a no ser que esa persona esté metida hasta los codos en eso que critica. Y cuando criticamos debemos de criticar no para ofender, ni para lastimar, ni para aplastar, sino que para mejorar y para que el ser o la institución o la persona que es criticada tenga la oportunidad de corregirse y enmendarse y ser algo mejor. Por el amor de Dios, dejemos de tantas críticas, porque de nuevo lo que decía el Señor cuando hicimos el principio del programa, que nos llamó hipócritas porque criticamos demasiado y muchas veces sin conocimiento de causa, simplemente para lastimar, para ofender, porque nosotros por alguna razón nos hemos sentido ofendidos o lastimados a través de las experiencias diferentes que hemos tenido en nuestra vida y damos de lo que tenemos. Y muchas veces aún los que se llaman más católicos son los que más ofenden. Por el amor de Dios, tengan mucho cuidado, porque al fin y al cabo a quien estamos criticando en última instancia y a quien estamos ofendiendo es al mismo Cristo Jesús. Quiero recordarles que el 31 de agosto, con el favor de Dios, puede estar en el Sábado Milagros de Mesquite, Texas. Este evento es patrocinado por el Ministerio Mensaje en Texas, en Dallas, Texas. Y esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones del Rodeo de Mesquite, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para hacer información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje Texas. 2 teléfonos. El primero es el área 469-478-5629, 469-478-5629. Y el otro, pues no se lo voy a dar porque ya no hay tiempo. Va a estar el Padre Luis Toro, va a estar Neil Vélez, si Dios así lo permite, va a estar el Padre Pedro Núñez también y mucho más. También queremos invitarles para que ustedes nos apoyen con sus donativos. Y de nuevo, esto es para evangelizar, no es para que nadie se eche una moneda en el bolsillo. Y también, pues, acuérdense de orar por este ministerio para que sigamos juntos haciendo la diferencia a medida que proclamamos que Cristo vive y que Él es el Señor en el mundo entero. Que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes, y son ustedes para que les bendiga en abundancia a ustedes y a sus seres queridos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.